La Biblia enfatiza lo crucial que es el crecimiento espiritual. Sin embargo, cuando enfatizamos el aspecto práctico de la vida cristiana, necesitamos más que solo saber que existe tal crecimiento espiritual. Es captar algunos aspectos que están conectados a él. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice que debemos querer el crecimiento. La Biblia también nos muestra la necesidad de una interacción de nuestra parte, como la alimentación adecuada, para que el crecimiento se experimente de verdad. Y es sobre esto que queremos hablar hoy. Quédate conmigo y en los próximos minutos entenderemos un poco más sobre lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Hoy estoy en Brusque, Santa Catarina, Brasil, en la Plaza de las Esculturas, pasando para traer una palabra más a tu corazón. Y el texto que quiero tomar como punto de partida para nuestra reflexión se encuentra en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice: como niños recién nacidos, deseen el genuino leche espiritual para que por él les sea dado crecimiento para la salvación. Debemos comprender que la salvación es un proceso. Él se refiere a los niños recién nacidos, lo que significa que en el ámbito espiritual esas personas aún tenían su cuerpo de adulto por fuera, pero espiritualmente han experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración, y son vistos en el plano espiritual como bebés que deben crecer para ser salvos. Esto nos hace entender que la salvación no se limita solo a la obra inicial de conversión y nuevo nacimiento. Este es solo el comienzo de un proceso. El apóstol Pablo menciona en Filipenses 2:12 que debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, y debemos considerar el crecimiento espiritual como parte de este proceso. Es el crecimiento hacia la salvación para que el paquete completo se viva. No solo la eliminación de la condena por pecados pasados, sino un proceso de transformación ahora, de santificación progresiva, y la idea de crecimiento espiritual no solo está presente, sino que debe ser entendida. Primero, hay que derribar el mito que el crecimiento se dará únicamente con el paso del tiempo. En la epístola a los Hebreos, capítulo 5, se habla de esto cuando el autor en el verso 11 menciona lo siguiente: tenemos mucho que decir, cosas difíciles de entender, porque ustedes han dejado de escuchar. Otra traducción menciona que se han vuelto lentos para oír. Verso 12, porque cuando ya deberían ser docentes, dado el tiempo que ha pasado, ustedes necesitan de nuevo que alguien les explique cuáles son los fundamentos básicos de los oráculos de Dios. Por lo tanto, la Biblia señala que con el tiempo en su vida cristiana, tras su conversión, ya deberían ser maestros. Se esperaba que hubieran crecido. Y ahora no solo deberían haber aprendido los fundamentos, los principios de la palabra de Dios, sino que también deberían estar enseñando, compartiendo, guiando y formando a otros. Pero él dice: no, ustedes siguen en la primera etapa, aunque el tiempo haya pasado. Entonces, aunque solemos decir, y ya hemos enfatizado esto en otros videos sobre la madurez, que no hay crecimiento ni maduración sin tiempo, solo el tiempo no nos llevará a ese destino. Porque aunque no va a suceder sin tiempo, ya que requiere procesos, y esos procesos involucran el tiempo, necesitamos entender que solo el tiempo no es suficiente. Esto requiere de nuestra participación e interacción. Es por eso que, en primer lugar, el apóstol Pedro dice que necesitamos desear el crecimiento para la salvación. Porque si no hay anhelo, si no hay comprensión de su importancia, si no hay deseo de experimentar, no habrá de nuestra parte las acciones necesarias que nos llevarán a ese proceso. Por lo tanto, es crucial que comprendamos el crecimiento espiritual no solo para saber que existe, sino que esto debe tocarnos de tal manera que provoque en nosotros el anhelo, el deseo de buscarlo. Cuando el anhelo y el deseo son alimentados, creo que lo que sigue es que necesitamos orientaciones prácticas. ¿Cómo ocurre esto? Más in Dios te. ¿Cómo se lleva a cabo? Así que, al hablar de la leche, de desear la leche, se refiere a algo que está relacionado con la alimentación de un niño. No hay desarrollo sin dedicación de tiempo, pero tampoco sin alimentar su progreso. Jesús dice en Mateo 4:4, citando Deuteronomio 8, que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de Dios.
En otras palabras, Jesús nos dice que no somos solo un cuerpo físico que necesita alimento, sino que también somos seres espirituales. Jesús le explica a Nicodemo que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Él no decía que somos solo uno, sino que somos ambos. Entramos a este mundo en un cuerpo de carne, pero nuestro espíritu es regenerado, nace de nuevo en el momento de la conversión a Cristo. Y ahora, como cualquier niño recién nacido, se encuentra en una etapa que necesita crecer. Para crecer es necesario alimentarse. La palabra de Dios también habla de la importancia del alimento, que en el plano espiritual es la palabra de Dios. El hombre no solo vive de pan, sino de toda la palabra, que es el alimento espiritual. Por eso los cristianos no deben ser descuidados en su relación con la palabra de Dios. Es necesario que tengamos lectura bíblica, meditación en la palabra de Dios y la práctica de la palabra de Dios. Porque toda relación con la palabra es parte de un proceso necesario, no solo para que tengamos información, no solo para que conozcamos cuál es nuestra fe, no solo para saber cómo comportarnos, sino que es alimento para el espíritu. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:6 y dice que será alimentado por nuestras palabras de fe. La palabra proporciona nutrición espiritual. Pero además de aceptar que existe alimento espiritual, debemos reconocer que hay diferentes tipos de alimento para fases distintas del crecimiento. Mencioné antes Hebreos 5, 11, 12 para mostrar que el tiempo es crucial para crecer. Pero cuando alguien es negligente en su relación con la palabra de Dios, que es alimento, puede demorar el proceso. El final del verso 12 lo aclara. Pasaron a necesitar leche en lugar de alimento sólido. Ahora la carta a los hebreos utiliza la misma alegoría que el apóstol Pedro. Leche. ¿Qué significa la leche? Es alimento para el niño. En el verso 13, él menciona que quien se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia, ya que es un infante. Sin embargo, la comida sólida es para los adultos, aquellos que a través de la práctica han desarrollado su capacidad para distinguir no solo el bien, sino también el mal. Él habla de los adultos, ingiriendo alimento sólido y niños siendo alimentados con leche. El apóstol Pablo también habla sobre lo mismo cuando escribe a los Corintios. En 1 Corintios 3, él menciona en los versos 1 y 2 que, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como niños en Cristo. Les di leche para que bebieran, no pude darles alimento sólido porque aún no podían soportarlo, ni ahora pueden porque todavía son carnales. Las expresiones espirituales y carnales se refieren a personas. Los espirituales son los que son guiados por el Espíritu. Un espíritu que es fortalecido por la palabra de Dios, que se madura no solo por información, sino por un nivel de comprensión que no solo moldea la mentalidad, sino que, como dice Romanos 12, actualiza tu mente para empezar de nuevo. También cambia nuestro comportamiento, nuestra conducta. La palabra de Dios es nuestro alimento para crecer, es la base del proceso de transformación. Y quien tiene experiencia en la palabra de justicia, como se menciona en Hebreos, se vuelve experto no solo por leer, sino también por practicar, por lo que se corresponde con lo que recibe. Sin embargo, cuando las personas se aferran a una dieta de leche, a un espíritu que no crece, acaban siendo controladas en muchos momentos de su vida por la vieja naturaleza, la naturaleza carnal. Eso no implica que no tuvieran conocimiento de Jesucristo. Se les llama creyentes carnales, no simplemente pecadores, personas que no conocen a Jesús, sino que están en un lugar donde les falta crecimiento. Y la falta de crecimiento les impide vivir, experimentar la plenitud. La palabra de Dios se entregará en un nivel muy limitado a aquellos que no tienen la estructura necesaria. Así como no puedes ofrecer feijoada a un bebé recién nacido, ni siquiera caldo, eso le haría daño. Hay personas que simplemente no pueden entrar en la comprensión de ciertos temas. En Hebreos 5, 11, el autor dice que tenemos mucho que explicar, pero son cosas difíciles para quienes se han vuelto descuidados. No son imposibles de entender para ningún cristiano, son difíciles para aquellos que no han alcanzado la madurez.
Y no sirve de nada simplemente arrojar contenido doctrinal que solo los maduros pueden digerir en la vida de quienes aún no han crecido espiritualmente. Es necesario entender que esto nos hará cristianos que son modelos y referencias para los más jóvenes, convirtiéndose en ejemplos. Un ejemplo de vida moldeado por la palabra de Dios. Necesitamos crecimiento espiritual, pues es parte del proceso de salvación que se nos ofrece. También tenemos la responsabilidad de liderar con el ejemplo. Los líderes no son solo quienes han hecho cursos para eso, son quienes viven en primer lugar, que pueden salir adelante asumiendo la responsabilidad. Camina como lo hago yo, que digan como Pablo, sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Se supone que de quienes lideran, sin importar el tipo de ministerio o don, se espera que sean un ejemplo y una referencia. Es que puedan adelantarse. El libro de Hebreos nos dice que imitemos la fe de nuestros líderes. No solo imitamos un concepto, reproducimos un patrón de creencias que se manifiesta claramente en nuestro comportamiento. Nada de esto se vive sin una acción profunda de la palabra de Dios, que cambiará nuestra forma de pensar y fortalecerá nuestro espíritu. El apóstol Pablo dice que olvidando lo que queda atrás, avanzo hacia lo que está delante, persigo la meta. Cuando nos convertimos, pasamos por una puerta, ahora estamos caminando hacia la meta. Todo este proceso se llama salvación en la Biblia, hasta que lleguemos al final, cuando el apóstol Pedro dirá, para que alcancen el fin de su fe, la salvación de las almas. Necesitamos dejar de pensar en la salvación solo como esa experiencia inicial, entender el paquete completo, y no ignorar nada de lo que se nos ha ofrecido. Vivir el crecimiento espiritual no solo es cumplir una obligación, sino que nos permitirá disfrutar de Dios y de su palabra en niveles que aún no hemos experimentado. Así que busca el crecimiento y síguelo respondiendo correctamente a Dios.